Universidad de Cuauhtémoc, Aguascalientes, México. Doctorado en Educación. Materia: Enfoques filosóficos de la educación. Nombre de la actividad: educabilidad. Elaboró Janet Chía Fuentes. Hablar de educación nos implica hablar de las relaciones que existen entre conceptos como posibilidad, necesidad, condiciones y límites que se presentan en todo proceso educativo. En educación, todo proceso educativo necesita de dos acciones. Uno, la capacidad de influenciar, y otro, capaz de ser influenciado. El término educabilidad se refiere a la posibilidad de transformación del ser humano a lo largo de toda su vida. Según Herbert, el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno, teniendo en cuenta elementos como la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva del hombre, es decir, su categoría humana. García Carrasco se fundamenta desde la consideración de esta cualidad referida a lo que el hombre nace a la vida extramaternal en su momento de mayor plasticidad y se proyecta al mundo en un encuentro fundamentalmente afectivo. Es decir, el hombre nace particularmente en su forma de ser hombre. Se desenvuelve a través de un equilibrio dinámico, se orienta hacia su actualización y realización personal, es decir, es autor de su propia vida. La educabilidad es una categoría humana, es el modo esencial del hombre que lo hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. La educabilidad es una categoría humana, es el modo esencial del hombre que lo hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. La educabilidad es la capacidad que tiene el hombre de formarse. El hombre al existir se encuentra con la tarea fundamental de hacerse. Según Fermoso, la educabilidad individual no puede separarse de su contexto histórico para actualizarse en medio de las coordenadas del espacio y tiempo, rodeada por una cultura específica, en el seno de la cual cada hombre ha de realizarse por captación y vivencia de valores predominantes y lugar que le condicionan. La educabilidad es la posibilidad desde una categoría humana donde se viabiliza un proceso educativo afirmando que la educación es factible. El hombre es educable porque es capaz de comunicarse, requiere oportunos mecanismos de apertura hacia los demás, posee la capacidad de elección a la hora de afrontar diversas opciones que se le presentan. Según Hasper, existen diferentes corrientes existencialistas. Establece que sin una apertura es imposible la aplicabilidad. Existe identificación entre el proceso de autorrealización y la posibilidad de educarse. El hombre es un ser culturalmente activo y pasivamente, es decir, puede crear y escribir su cultura. La comunicabilidad se produce a través del proceso de participación y donación que coinciden entre la buena relación entre el profesor y el alumno, en la que interviene la comunicación personal. La formatividad, según Flickner, es la capacidad del hombre de comportarse de un modo dúctil frente a los influjos educativos intencionales. El hombre es un ser de aprendizaje. De esta forma, la complejidad psicobiológica le ha liberado conductas instintivas genéticas y ello posibilita el proceso educativo a través de las asimilaciones de influencias estimulativas y vivencias que la enriquecen
elaborando nuevas estructuras espirituales, personalización y socialización. Límites de la educabilidad. A partir de los principios de educación, la mismicidad humana radica en la capacidad de reflexionar sobre las fronteras, asumirlas y desarrollarlas. Según García Carrasco, los determinantes de la naturaleza humana son sus límites fronterizos, desde su aspecto biopsíquico, social y espiritual, a través de acciones conjuntas interrelacionadas que definen la educabilidad. Si la espiritualidad es la base de la educación, entonces podemos inferir que la corporeidad es la base de sus limitaciones. En el hombre es materia que frena sus impulsos hacia lo infinito, sentido por el espíritu. Dentro de las principales limitaciones del hombre tenemos que él es indigente, mendigo, contingente, vulnerable, enfermo, envuelto en la espacialidad y ser para la muerte que es su destrucción. Antropología médica, el hombre comienza su vida llena de ignorancia, olvida lo aprendido y se deteriora mentalmente. De esta forma podemos decir que el niño es perverso poliformo. Los límites de la educabilidad fueron tratados desde varias perspectivas, reuniéndose en 3 partes según el mayor número de defensores. Herencial, pesimismo pedagógico. Según Lombroso, es una postura radical defendida por la corriente genetista del siglo XIX. Educabilidad es prácticamente nula. El código genético es la explicitación de toda conducta humana. Este pesimismo conduce al fatalismo, donde no hay libertad, no puede haber a los objetivos básicos de la naturaleza. La capacidad intelectual del hombre optó como metas del fenómeno educativo ciertas mitificaciones que suplantan inconscientemente a las metas, estrechamente evolutivas de las demás especies animales que demostraron en su momento su valor y significado intrínseco al posibilitar la aparición del hombre sobre la tierra. Y en tercer lugar tenemos el optimismo moderado. En la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de manera decisiva en el desarrollo del hombre. Las limitaciones de la educabilidad radican en la misma naturaleza del hombre y la naturaleza de la intervención educativa. La contradicción proviene del lado limitador y lo sometido a determinación específica, básicamente lo genotípico. Según Gineken, nosotros conocemos hoy una determinabilidad muy individual y concreta por ciencia biológica y el estudio de la ciencia. Según Herbart, no se debe suponer educabilidad alguna limitada. Las características de la educabilidad. Desde el aspecto personal confiere a la educabilidad la categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. Desde la perspectiva dinámica, todo lo que rodea influye en la constitución de su personalidad mediante la anteriorización que nace tales influjos. El ser humano es autónomo, ser individual, pero se le considera como debe ser. Sufre influencias heterónomas que lo elevan hasta el plano ideal. Y es necesaria porque se ubica por igual las potencialidades realizables por desarrollo natural y los realizables desde la intencionalidad del proceso educativo.